Egunon, buenos días. Lehenengo eta behin, eskerrik asko Almudena musika ederro negatik. Hemen gaude Miren Bilela Beitia eta Adela Fernández. ondo etorriak danok, izlariak, kantari eta musikariak, artista eta dantzariak, eta baita ere zuen lagunak eta kideak txalotzeko prest etorri zareten guztiok. Bueno, yo quiero dar las gracias de una manera muy especial a vuestras profesoras, vuestros profesores, porque tenéis mucha suerte de estar con ellos. Supongo que cuando terminéis en el ISTI, estéis en la carrera y hagáis esas comidas y esas cenas, os acordaréis de algunos de ellos, no de todos posiblemente, pero os acordaréis de este acto, os acordaréis del esfuerzo que habéis hecho para estar hoy aquí, con vuestros compañeros, compañeras, y del esfuerzo que han hecho todas ellas para que estemos en este momento aquí en el Aula de Cultura de Getxo. Eskerrak eman nahi dizkiegu baita ere ikastetxetako zuzendariei, eta etorri ez diren arren, delegatuari, inspekzioari, badakigu etortzeko eta zuek entzuteko irrikitan zeudela, baina azkenean ezin izan da. Bueno, queremos también dar las gracias a Fernando, que ha tenido una paciencia infinita con nosotras. Con los ensayos. Y con todas las pruebas de sonido, etcétera, etcétera. De alguna manera, Miren y yo, en representación de todas las personas que hemos estado aquí, de vuestros compañeros y compañeras, bueno, pues esta es la primera jornada de Geu Esan y Ardunalia, en la que habéis puesto mucho trabajo y mucho esfuerzo. Eta pentsatu behar duzue, hortxe ezarrita zaudetenok, gaur, agian datorren urtean, hemen oholtza gainean egongo zaretela, zuen hitzaldia ematen eta zuen lagunen txaloak jasotzen ere bai. Bueno, y como no vamos a seguir aquí enrollándonos, vamos a empezar ya la jornada. Va a empezar Aimar Garay, quien nos deleitará con su voz interpretando No One But You y Cabaret. Y antes de terminar, deciros que os hemos dejado el programa de la jornada, un bolígrafo maravilloso que sirve para poner el móvil, para limpiar la pantalla y el tintero, y luego para escribir los WhatsApp. Una compañera nuestra os explicará qué es lecturina. Eskerrik asko eta Aimarren ostean entzungo ditugu Olaia Cancelo, Naia Sala eta Usue Palazioren hitzaldiak. Eskerrik asko. Saludar.
be over. I guess we'll never understand the sense of your living. Was it the way it was planned? And so we raised another table and raised the glasses one more time. There's a face at the window, and I never saying goodbye. One by one, only the good die young. They're only flying too close to the sun. Dying for nothing. Dying for no one but you. Porque encerrarte en la habitación, ven a pasarlo bien. La vida es un cabaret, no hay más. Vamos al cabaret. Hasta el radio de escoba y sillón, darles un puntapié. La vida es un cabaret, no hay más. Vamos al cabaret. Bebe champán, goza del jazz. Entra en el juego y con sorpresa cada cual tendrá su mesa. Morirá eterno y dolor que sufre sin saber por qué. La vida es un cabaret, no hay más. Vamos al cabaret. Yo tuve por amiga una tal Elsie. Con ella compartí un piso en Chelsea. No era lo que se dice una santa. Alquilaba su entrepierna y su garganta. Murió y la gente habló en su velatorio. Así termina siempre un buen jolgorio. Y yo la vi como una emperatriz, una hermosísima muerta, tan feliz. Aún va Elsie con gran nitidez y me mira y me dice otra vez: ¿por qué encerrarte en la habitación? Ven a pasarlo bien. La vida es un cabaret, no hay más. Vamos al cabaret. En cuanto a mí, lo decidí allí en Chelsea. Moriré feliz como Elsie. Tu tiempo es corto, no lo pienses más. Vamos, diviértete. La vida es
hitzetatik haratago. Mundua nola alda ezakegun galdetzen diguten bakoitzean, beti politika eta botere arloetan murgiltzera goaz. Baina, gai sakon horiek alde batera utziz. Galdera bat egingo dizuet. Gai izango zinatekete zuen gandik hasten den aldaketa bat aurrera eramateko? Eta erantzuna baiezkoa bada, zelan egingo zenukete? Kontekstuan jarrita. Zelan aldatuko zenukete mundua zuen gandik hasita? Bueno, historian zehar, jakingo duzuenez, pertsona ugari saiatu dira galdera honi erantzuna ematen. Ez ditugu denak errepasatzeko astirik, baina adibidez, zuek ezagutzen duzuen bat, Platon. Platonek esaten zuen jakintsu guztiek bazekitela aldaketa guztien oinarri nagusia galderetan zegoela. Edo Virginia Woolfek ostera esaten zuen ez lagokela aldaketa posiblerik hitzik gabe. Bueno, historiatzean garrantzitsuak izan diren pertsonaia hauen esaldia jarraituta, ni, emakume, gazte, ikasle, pertsona bezala, mundua aldatzera, nola aldatu planteatzera heldu naiz. Nire aldaketa pentsamendu kritikoan oinarrituz. Claro, hor bazaudete, ze esaten duen honek, esperoan, zaguzue, zer da hori zelako txorrada. Baina, pentsa esazue. Ez duzue inoiz uste izan, ikuspegi kritikoak haratago joaten lagunduko ligukela? Eta horrekin batera, egoera ere hobe genezakela? Bada espadako egiak eta fake newsak hain sarriak diren garai honetan, oso garrantzitsua da egoera aldatzera eta ikuspegi kritikoak hori egitera eraman gaitzake. Hala ere, argi dago ezin dugula denbora guztian gure ingurunak kritikatzen egon. Azkenean, zoratu egingo ginatekelako, normala da. Baina, horregatik, giltz bat bilatu behar dugu. Argia pizteko giltza erabiltzen dugun bezala? Berdina. Zein uste duzue izango litzatekela giltz hori? Nire ustez, giltz hori hitza da. Hitza baita, edozein aldaketa sor dezaken gauza bakarra. Bai, hitza baita, mundu, egoera, garai, edota egunaen hasiera markatzen duen lehen pausoa. Aldi berean, hitza da bi pertsona arteko konpromesura eramaten gaituen erdibidea. Hezkuntzara, ezagutzara eta horrekin batera galdetzera eta ingurunea kuestionatzera eramaten gaituen giltza. Hitzari esker pentsatzen dugu. Hitzik gabe ez legoke pentsamendurik ez da. Azken batean, kritika, zalantza, ezinegona hitzetatik baitatuz. Saia zaitezte. Eta ikusiko duzue nola hitzek haratago eramango zaituzteten. Eta haiekin batera, mundua ulertzera eta aldatzera hel zaitzaketen. Para definir qué es lo que haría para mejorar el mundo, he decidido crear un planeta utópico en las mismas condiciones que el nuestro, al que llevaría las cosas que me gustaría mantener, dejaría aquí las que no y por último crearía nuevas formas y sistemas. Para empezar hablaré sobre la educación. En cuanto a asignaturas, carreras o notas, me lo llevaría todo tal y como está. Sin embargo, creo que hay cosas que deberían cambiar del sistema educativo. A los profesores normalmente se les evalúa de forma académica, pero no se sabe si el querer enseñar es vocacional o no. Creo que todos los trabajos deberían serlo, pero sobre todo la educación, ya que es la preparación académica de todos. Como el sistema está basado en un patrón que es materia, examen, nota, lo más fácil para un alumno es memorizar la materia y una vez hecho el examen olvidan lo memorizado para poderlo hacer así con la siguiente asignatura. Creo que si realmente se quiere enseñar, se podrían hacer clases más dinámicas para que de forma que la materia que se imparte se aprenda y no se memorice. En cuanto al medio ambiente, como he dicho, nuestro planeta utópico está en las mismas condiciones que el nuestro. Entonces lo que haría sería llevarme solamente la energía renovable.
y dejarla no renovable aquí para que así la atmósfera de este nuevo planeta se regenerase mucho más rápido. En caso de tener que utilizar la energía no renovable, por ejemplo, para el transporte, crearía plataformas de coches comunes para reducir el tráfico y el consumo de combustibles fósiles. Y por último, me gustaría centrarme ahora sí en temas sociales como la violencia de género. La violencia de género es muy habitual y se escuchan casos a diario. Lo que me gustaría es ayudar a las mujeres a denunciar este comportamiento. Lo cierto es que cuando alguien denuncia, se llevan a la pareja y dejan a la denunciante en casa. Al de unas horas la pareja vuelve y probablemente ese sea uno de los miedos para denunciar. Entonces lo que yo propongo es que a la vez que se lleven a la pareja, se lleven a la mujer y a los hijos y a estos llevarlos a un centro de menores, o sea, al centro de menores y mujeres maltratadas para que el agresor no conozca. De esta forma no creo que se llegase a conseguir el 100% de denuncias, pero creo que aumentarían ya que disminuiría el miedo. Sé que estas cosas son un tanto difíciles de conseguir y podrían desencadenar problemas diferentes, pero con moderación y en mi opinión yo creo que me mejoraría mucho la actualidad en la que vivimos. En cuanto al título, Obligada Utopía, creo que nos vemos obligados a pensar en una solución la cual es imposible de conseguir y por eso he decidido poner este título. So, lately there has been this really big debate about climate change and the proximity of this one, because scientists have said that for 2030 the problem will be irreversible unless we do something to change that. That's why presidents, governors, and even the European Union are trying to come up with ideas of improving the issue. For example, the European Union has come up with an idea of banning single-use plastics, but the law won't be applied until 2021. So, should we really wait around 2 years and don't do anything to change that? Or should we look at ourselves and try to do something to improve the situation we have here? I think that we should bring our own eco-friendly bags instead of taking the plastic bags that offer us at shops, or we should just don't get the plastic bag if the item we're taking is really small. Or even when we go to the supermarket to buy food, we should look for the one that doesn't have plastic packaging, or at least try to get the one that has less. So, we really need to look at ourselves and ask, do we want to keep doing this, or do we want to improve our world and our living to a better situation? Because if we keep living like that, like this, the climate change is going to be a real problem. And we're not going to be able to improve it if we don't start right now. A ver, chicos, simplemente yo os quería comentar esa caja que tenéis todos ahí en la mesa o en la silla, por qué está, qué es y por qué os la hemos dejado. A ver, forma parte de un proyecto bastante más amplio que hemos hecho en el Instituto de Aizarrota y que lo han hecho los alumnos de segundo de bachillerato. El objetivo era hacer algo para el Día del Libro y entonces un poco los principios básicos, ¿no?, en los que nos apoyamos era en que había que salir del instituto hacia afuera y había que hacer actividades que de alguna manera tuvieran una implicación en el medio en el que nos movemos, ¿vale? Se hicieron varias, os comento 2 o 3. Pues una, por ejemplo, ideamos unas camas en las que el principio era leer a la gente historias, cuentos, novelas, fragmentos, un poco con la idea de que la lectura de una persona a otra no se debería de perder. Entonces trajimos aquí las camas, luego las sacamos a las calles y los alumnos de segundo de bachillerato estuvieron leyendo a niños y adultos
diferentes textos, ¿vale? Otra de las ideas era, bueno, coger una escritora y ver si éramos capaces de hacerla conocer a la gente del entorno. Estuvimos con ella, la conocimos un poco y luego intentamos divulgar en diferentes sitios, en redes sociales, en algunos grupos de literatura que tenemos en el pueblo, difundir su obra, que era su primera obra. Y añadimos eso que tenéis ahí en las sillas. Es un medicamento en el que de alguna manera, si veis, se llama lecturina o iracurmina en euskera y en castellano, y si veis un poco alrededor de toda la caja, pues se juega un poco con el tema de la lectura y se junta con el tema de la medicina. Queríamos un poco difundir que ese material podría servir para curar las enfermedades del alma y que los libros de alguna manera servían para curar las enfermedades del alma. Unas veces la tristeza, otras veces la soledad, otras veces el miedo, bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces, si veis, leer un poco lo que tenéis alrededor de la caja. Y luego, si la abrís, está un poco difícil abrirlo porque pegamos el cierre, pero si la abrís, os vais a encontrar dentro con una pequeña recomendación. Vais a ver un libro con una carátula y en la parte de atrás vais a encontrar un texto. Os vais a encontrar cosas muy variadas, desde cuentos de niños a libros de adultos, en euskera, en castellano, o sea, vais a encontrar de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos con esas cajas? Pues evidentemente repartirlas. Las repartimos en los ambulatorios, porque era en principio una medicina, y las repartimos también pues, aquí en Romo, porque las actividades las hicimos aquí en el aula de cultura. Entonces, bueno, si queréis podéis abrir la caja, mirar lo que tenéis dentro y sin más, que la conozcáis. Y si en algún momento queréis tomar esta iniciativa y hacerlo vosotros en el instituto, lo podéis hacer, ¿vale? Así más. Yo hoy voy a haceros un truco de magia y espero que os guste mucho. Primero necesito a un voluntario que suba, que alguien que quiere. Un aplauso, por favor. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Chloe, un aplauso a Chloe, por favor. Bueno, voy a enseñaros aquí que tengo una baraja de póker normal y pues un permanente, se podría decir. Y bueno, quiero que examines las cartas, por favor. Examines las cartas y el boli, por favor. Quiero que veas que no hay nada raro, que es una baraja de póker normal con sus 52 cartas. Falta una. Bien. Bueno, puedes también enseñar al público que es algo normal, tú también puedes tocarlo, que no es nada. Bueno, estas cartas no tienen que ver. Bueno, pues hoy vamos a hacer un truco de magia un tanto visual y muy divertido que tú vas a tener en cuenta. Y bueno, te voy a pedir, por favor, que digas para en cualquier momento. Para, vale, bien. Hemos cortado en esta baraja. Tú decidirás el montón que te quieres quedar. ¿Con cuál de ellos? ¿Cuál? ¿Esta? Vale, bien. Pues nos quedaremos con este montón de cartas. Y quiero que por favor mezcles bien, barajees bien, que no haya nada raro, que yo no toco nada, para que el público vea que pues que no cuento las cartas ni nada, ya he mezclado en el montón que quiere. Y bueno, ¿un hecho? Bien. Ahora quiero enseñaros que ella ha mezclado todo y voy a decirle en un momento que pare. Cuando ella diga que pare, va a elegir la carta que quiera. Por favor. Aquí, en este montón. Vale. ¿Quieres quedarte con esta carta o con esta que no ves? ¿Con cuál de las dos? Con esta. La dejaremos por aquí, por favor, enseñas al público, yo no veo nada. Mírala tú también, recuérdala, muy importante. Muchas gracias. Y bueno, voy a meterla por el medio, por favor, métela por el medio. Aquí. Y para que veáis que se pierde la carta en el medio y no puede haber nada. Vale, como bien os he dicho antes, la baraja de póker tiene sus 52 cartas con sus picas, tréboles, corazones y con sus rombos. Vamos a ver aquí, vas a poder ver que tu carta está por aquí. Yo no sé dónde está tu carta. Bien, ¿la has visto? ¿La has visto? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por el medio? ¿No? Bien, gracias. Pues mira, vamos a cortar por el medio. Y voy a pedirte, por favor, mira, ¿veis el 5 corazones, vale? Yo voy a dejarla aquí en el medio, ¿vale? Para que nadie la vea. Voy a poner el 4 de corazones aquí en el medio y voy a poner el 6 de picas aquí en el medio, ¿vale? ¿Vale? Vale. Ahora quiero, por favor, que pienses en un número de cartas, me da igual,
de la baraja que puede ser, por favor, y me lo digas en alto. 8, vale. Entonces vamos a sacar 8 cartas. Vamos a sacar una carta, otra, 2, 3, 4, puedes ayudar, por favor, que esto es 5, 6, 7 y 8. Vale, hemos contado 8 cartas, vamos a repasar todo lo que hemos hecho anteriormente. Hemos mezclado, hemos cortado, ha escogido una carta aleatoriamente y, pues como veis, hemos escogido 3 cartas ahí y hemos elegido 8 cartas. Vale, ¿me puedes decir en alto cuál es tu carta? Sin levantar... El 6, que... ¿Cómo? Ah, el 6 de picas. No, a ver, pero la que está aquí no. Tu carta, por favor. Espera, levántalas, por favor, un momento. Levántalas. Por favor, enseña a ver si está ahí el 6 de picas. ¿No? ¿Cómo? No puede ser, espera, ¿eh? ¿Es esta tu carta? Al principio le he dicho que por favor pues revise. Al principio le he dicho que revise por favor, que no es algo, pues se abre, se cierra, pinta, normal. Y bueno, te he dicho que revises, ¿quieres revisarlo o no? Pues así está bien. ¿No? Pues... ¡Oh! Bueno, pues un aplauso allá, por favor, gracias. Baina, gaur egungo egoera ariketa egitean, gizartean baino lurraren egoera kaskarrean aurkitu dut arazoa. 2019an gure planetaren ustiapen masiboak aldaezinak diren ondorioak ekarri baditu, 2019an edo 2019an gaur egun ezagutzen dugun lurraren itxura duen ezer, existituko denik ere ez dudalako argi. Gaur egungo produkzio eta kontsumo motak lurraren baliabide naturalen erabilera modu azkar eta neurrigabean erabiltzera eraman gaitu. Eta honek, lehen aipatu bezala, ondorio larriak izan ditu, gero eta larriagoak bihurtuko direna. Poloetako eta Antarktidako izotza urtzean eta uraren temperatura igotzean, itsasoaren maila gehiago igoko da, lurralde ugari urpean utzi. Amazonak eta beste dian edo baso garrantzitsuetako deforestazioak oxigenoaren produkzioa murriztuko du. Lantegiak zikintzen duten airea garbitzeko zeltasunak ekarri. Hauek adibide gutxi batzuk baino ez dira, baina kontaminazioak eta kontsumitzeko arduragabeak naturaren esparru guztiak kaltetuko ditu aldaketa bat gertatzen ez bada. Honen aurrean, zerbait egiteko gogoa piztea normala da, baina zer, enpresa handiek esaten duten adingo bagenu, telasko poltsak erabiliz, kristalesko botilak erosiz edo lastertze gutxiago erabiliz mundua aldatu ahalko genuke, baina ikusi daitekenez hori ez da nahikoa. Kutsadura gizakiak lurraren baliabideak bereak direlaren ideiagatik sortu da, eta naturarekiko dugun erlazioa birplanteatzea beharrezkoa da egindako kaltea konpondu edo gutxienez murriztu nahi badugu. Beraz, zer egin dezakegu norbanako bezala? Hasteko, guretzat kaltegarriak edo ezerosoak izango diren neurriak hartu beharko ditugula onartu behar dugu. Inork ez du autobusa hartu nahi kotxea badu, baina gure erosotasuna lurraren egoera baino garrantzitsuagoa ez da. Gero, industriaendetara begiratu behar dugu. Egunerokotasunean egin ahal ditugun aldaketak ere garrantzia badute kontsumitzeko modua erabat aldatu behar delako arazoa konpontzeko. Gainera, begien aurrean duguna baina haratago joan behar gara. Argi dauden kaltea kontuan hartuz, baina beste berri batzuk ere planteatuz. Honen adibide bat jarriko dizuet. Badakigu gehien esneak kontsumitzeak animaliei kalte egiten diela, baina ez dugu inoiz planteatzen behi horiek zaintzeko behar duen kantitatea. 4 litro esne produzitzeko 3.680 litro behar dira. Ikus daitekenez, erakusten digutena baina pauso bat haratago joanez lurraren egoerari buruzko datu edo zergaitiak aurkitzea erraza eta beharrezkoa da, eta denok egin beharko duguna. Egia da, datu hauekin guk pertsonalki egin ahal duguna txikia eta baliogabea dirudiela, baina ezin dugu ahaztu produkzioa zehazki bezero kontrolatzen dugula, eta boikotaren bidez kutsadura eta baliabideen ustiapen neurrigabea defendatzen dituzten enpresa handiei kalte egin ahal diegula. Aldaketa bat egitera behartu arte. Horrela aldatu dezakegu lurra, eta geroago mundua. Okay, so good evening everybody. A few weeks ago you told me that I had to talk about how would I change the world. And I chose the topic of human trafficking because in years it's been very important.
Okay, so what is human trafficking? Most of you do not know the concept of human trafficking. The short answer would be the Google definition. I'll read it to you right now. It is the action or practice of illegally transporting people from one country or area to another, typically for the purposes of forced labor or sexual exploitation. But it's not only just that. There are many different types of human trafficking. In the forced labor exploitation or human trafficking, you can find the sexual human trafficking, and this is that when women and children get abducted every day to be sold in sex slavery. Then there's children exploitation, and this is when they abduct children or their own families sell their own children to make money, and like that they work but they don't get any money. Then there's organ removal, and this is a very important one because they usually kidnap people to steal their organs and sell them to rich people who are in desperate need of an organ. Now I'm going to tell you the average percentage of people who are kidnapped every single year worldwide from 2002 till now. In state-imposed forced labor, 2.2 million people are abducted every day. In forced sexual exploitation, 4.5 million people are abducted every day. And in forced labor exploitation, 14.2 million people are abducted. Now I'm going to tell you the average percentage of people gender categorized and children categorized that are abducted every year. So in men, 21% are kidnapped, and these are usually for labor exploitation. In women, 49% are abducted, and they are usually sold into sex slaves and also labor. In young girls, 23% are abducted, also for sex slaves or labor. And young boys, 7%. This is only for child exploitation or labor. So now I'm going to tell you the story of a girl who was from my home country, and she is a very famous case in the UK. This girl is named Madeleine McCann. She was kidnapped at the age of 4 in Portugal, and she was abducted in 2007, May the 3rd. She was abducted while her parents were having some dinner with the friends, and they left the child with no surveillance. They left the shutters mid-open. That's how the kidnapper entered the house. This case has become very famous because both of Madeleine's parents are doctors and have friends in TV shows, podcasts, and radio shows. They spent £11.75 million on this case because it was very strange how she was abducted. Now I'm going to tell you some of the important suspects. The first couple are Madeleine's parents, Kate and Jerry McCann. They are suspects because police think and have evidence that they may have sold her child to the Russians as a sex slave. They also think that they could be sexual predators because of some TV interviews, how they act and how they describe their child. Then their next couple are the Podesta brothers, John and Anthony Podesta, and they are suspects because they were seen with Madeleine in a pizzeria, but it's not 100% sure, that's why they're not in prison. Then the last one is Robert Murat, a very famous rapist in the UK that was casually living in the same place where the McCann family were staying. And they also found DNA, not only hair DNA, but blood DNA in his house. My conclusion to stop or reduce human trafficking is that nowadays in Europe, they do not check the borderlines like they used to before. So my conclusion is that
in order to reduce human trafficking, we should reintroduce borderline checkings like that. People is not as hard. Thank you very much. Sobre la existencia ha ido cambiando. Por ejemplo, empezó con el teocentrismo y fue cambiando pues hasta llegar al que tenemos hoy en día, que es el antropocentrismo. Y probablemente pues ya sabréis qué es, pero el antropocentrismo pues es un pensamiento, una doctrina filosófica que coloca al ser humano en el centro de todas las cosas, en el centro del universo, digamos. Y claro, parece que esto pues, para nosotros es bueno porque nos coloca en una posición central, que bueno, todo es bueno para nosotros, pero también es una de las causantes de muchos de nuestros problemas. Por ejemplo, algunos problemas medioambientales, como la deforestación. Claro, como estamos en el centro de todo, pues no nos importa acabar con la vida de miles, bueno, no solo de miles, sino de millones de árboles para hacer objetos que sean beneficiosos para nosotros. Luego también, en el caso de la cadena alimenticia, pues claro, como estamos en el centro, pues en la cadena alimenticia también estamos arriba, ¿no? Y claro, pero el ser humano lo que pasa es que no solo mata para comer, sino que también caza otros animales como rinocerontes, tiburones o elefantes para hacer objetos de valor, con el marfil, bueno, eso ya sabéis. Y por culpa de eso ha salido un estudio recientemente en el que, bueno, en el mundo hay 7 millones de especies conocidas. Pues 1 millón de esas especies están en peligro. Y el mayor problema que crea el antropocentrismo es una inconsciencia general, porque claro, estos problemas no nos influyen directamente ni pasan cerca de nosotros. Entonces claro, pues como ocurren lejos, pues como que nos dan más igual. Porque claro, nada es importante hasta que le pasa a una persona. Porque por ejemplo, como he mencionado antes, cada día se matan cientos de rinocerontes para quitarles el cuerno. Pero claro, como un rinoceronte mate a una persona, todos sabemos pues, lo que le va a pasar a ese rinoceronte. Y pues, en conclusión, más o menos eso es lo que yo cambiaría el antropocentrismo para así ayudar al mundo que nos rodea y al mismo tiempo a nosotros mismos. La clave está en el comienzo. Cuando me propusieron este reto y me preguntaron, ¿tú qué cambiarías en el mundo? Respondí, no lo sé, muchas cosas.
Muchas ideas pasaron por mi mente, desde todo tipo de desigualdades hasta el problema con el cambio climático. Hay muchas cosas que deberíamos cambiar. Decidir a la base de todo, al comienzo, porque la clave está en el comienzo, el primer año de vida. Todos los que estamos aquí hemos pasado por este periodo. Ahora, levantad la mano los que alguna vez hayáis pensado que os gustaría volver a ser bebés. Gracias. Lo cierto es que yo lo he pensado, pero ya no. Nadie recuerda nada del primer año de vida. Sin embargo, nos marca para siempre. Se queda guardado en nuestra mente. Imaginaos no poder andar, no poder desplazaros por vosotros mismos. Imaginaos que necesitáis ayuda para vestiros, para comer, que ni siquiera podéis hablar, comunicaros. Sería terriblemente angustioso. Y esto es lo que les ocurre a los bebés. Lo que nos ha pasado a todos en realidad. Estas angustias quedarán grabadas para siempre en nuestra vida, aunque no lo sepamos. Alguien dijo que somos el animal más inteligente. Sin embargo, los animales pueden valerse por sí mismos desde que nacen. Nosotros, en cambio, a menos que alguien haya visto un bebé preparándose la comida, vistiéndose solo o hablando, somos los seres más indefensos y vulnerables de la naturaleza. Un bebé solo es un bebé muerto. Seguro que habéis oído frases parecidas a «No voy a coger a mi hijo en brazos cuando llora porque así lo estoy haciendo fuerte». Quiero desmentir esto. No se hace fuerte, se debilita. No hay que confundir la necesidad con el deseo. Hacer esperar a un recién nacido cuando tiene hambre no es no cumplir con sus deseos o caprichos, es no cumplir con sus necesidades. Un bebé no tiene sentido de la temporalidad. Si tiene hambre y no come, su angustia es tremenda. Siente que se va a morir. Todas estas angustias, estas necesidades no cubiertas, en la vida adulta, se convierten en traumas enigmáticos de los que no eres consciente. Si hay un buen cuidado de los pequeños desde que nacen, incluyendo tanto la supervivencia física como la emocional, estos traumas se reducirían. Seríamos más sanos y seguros mentalmente. Y partiendo de ahí, sería mucho más fácil hacer frente a todos los problemas que nosotros mismos creamos cuando, sin saberlo, estábamos marcados por traumas infantiles. Partiendo de ahí, podríamos conseguir un mundo tan sano como nuestras mentes. Kaixo guztioi, ni Maitane Sustatza naiz eta Uribe Kostako ikastetxetik nator. Gaur, hemen elkartu gara oso gai garrantzitsu bati buruz hitz egiteko eta hausnartzeko. Nire institutoak oso aukera polit bat aurkeztu digu eta oso ideia politik ditu zaigu hau egitea. Beraz, hasiko naiz nire ideiak aurkezten gure mundua aldatzeko. Aldaketak ezinbestekoak dira hau lortzeko, baina noski, ezin ditugu lortu egun batetik bestera. Konstanteak izan behar gara eta rutina bat sortu. Hasiko naiz hitz egiten oso arazo larri bati buruz gaur egun, plastikoa. Plastikoaren erabilera murrizteko, egin behar duguna da gizarte osoa ados jarri eta denok gure partez jartzea. Hasi dira proiektu bat egiten plastikozko pakitak kentzeko eta beste motako batzuk martxan jartzeko. Honen emaitzak gutxi gorabehera 2021 lortzea berrikusten da dena ondo jarrekotan. Azkenean JK egoten direlako egunero borrokatzen, baina denbora behar da guztia egiteko. Kasu honetan gutxi gorabehera 2 urte. Honekin esan nahi dudana da guk nahi duguna lortzeko egunero egon behar garela plastikozkoak ez diren produktuak erabiltzen eta noski birziklatzen eta berrerabiltzen. Hau guztia ingurumenaren sufrimenduarekin zerikusia dauka, baina baita ere beste faktore asko daude. Kutsadura gero eta gehiago zabaltzen ari da, garraio bideen bitartez eta industrien bitartez. Honek eragiten duena da, gure atmosferan zulo bat eratzea eta bertatik eguzkizpiak
indar gehiagorekin jotzea gure planeta. Hau gutxi izango balitz bezala, ipar poloak desegiten dira eta ur bilakatzen dira gure kontinenteak hartuz. Beldurgarria ez da, zer egin hau ez gertatzeko? Energia berriztagarriak erabili, industriak murriztu, eta bar. Zuloa badago eginda, baina nahi ez duguna da gehiago hastea. Orain, gaia pizka bat aldatuz, beste arazo oso larri bat aztertuko dut gure munduan. Gizartearekin zerikusia duena. Berdintasuna egunero entzuten dugun hitza da, bai onerako eta bai txarrerako. Zoritxarrez gure munduan guztiok ez daudelako ados berdintasunaren alde. Emakumeok ez gara gizonek bezain ondo bizi hainbat arloetan. Esaterako ez dugu salario berdina jasotzen hainbat alditan eta ez dugu errespetu berdina jasotzen kaletik goazenean. Gure ahotsa gizonena bezain indartsua da, baina bere potentzial osoa kanpora ateratzeko denok batera borrokatu behar dugu. Berdintasunaren beste adibide bat jarriko dizuet. Kasu honetan, dirudunen eta txiroen arteko desberdintasunak aztertuko ditut. Dirudunek nahi dutena lortu aldute, soilik dirua izateagatik. Eta pobreek beste aldetik, batzuetan ez dute ez jaterik ez da eskolara joateko aukerarik. Eta oso tristea da. Hau asko gertatzen da Afrikan adibidez bizi diren haurrekin, eta errurik gabe bizi dira horrela. Horrela jaio eta hil egiten dira. Hau pizka bat honekatzeko hoberena izango zen, diru kopurua pizka bat banatzea guztion artean, baina hori oso zaila egiten da, dirudunek ez badute bere partez jartzen. Azkenean ez gara diru kopuru bat, pertsonak gara. Honekin esan nahi dudana, da garrantzitsuena ez dela esatea, egitea baizik. Borrokatu behar dugu, manifestazioak egin gure ahotsa entzunda izateko, eta ezin dugu amore eman nahi duguna lortzen dugun arte. Agian ez dugu mundu perfektua lortuko, gauzak, arazoak, batzuetan beste arazo batzuk sortzen dituztelako, eta gauzak ez direlako beltzak edo zuriak izaten, grisak baizik. Baina ezin dugu amore eman. Azkenean, lortu nahi duguna da gure mundua hobetzea, eta hobekuntza horiek nabaritzea gure bizitzetan eta baita mundu osoaren bizitzan. Azken urteotan teknologia asko aurreratu egin da, baina honek ondorio negatiboak ditu ere, bai? Gaur egun, izan duen erapenagatik edonon ikus dezakegu, honek dependentzia bat sortu egin digu, eta batez ere guri gazteoi. Izan ere, arazoren bat eukitzerakoan, interneten bidez bilatzen dugu konponbidea. Mundu guzti hau prioritate bezala jarri egin dugu, eta orduan, arazoren bat eukitzerakoan, internetaren bidez bilatzen dugu. Baina beti gaude mobilarekin. Esate baterako, kalean egoterakoan, lagunekin egoterakoan, mobilatu egiten dugu, hitz egiten edo jolasten egon beharrean, edo etxean, zehozer esaten dizutenean, kasurik ez dugu egiten, edo apaltzerakoan edo bazkaltzerakoan, familiarekin egon ordez, egoten gara mobilari begira. Gainera, ikerkuntza batzuk diote, alde batera, mobil alde batera usten dutenak, osago bizi direna, alde batera usten ez dutenek baino. Labur bilduz, teknologia oso lagungarria da, baina ez badugu ondo erabiltzen, txarra bihur daiteke. Beraz, bestekiko loturak hobetu nahi baditugu, konturatu beharko ginateke gehiegi erabiltzea txarra dela, eta alde batera utzi egin behar dugula. Ez da inbesterako, ezta?
bezala batxilergoko ikaslea naiz, eta zuek guztiok bezala, 4. maila egin dut, eta lehenago eskola batean hasi nituen nire ikasketa. Nire eskola oso txikia zen, eta oso familiarra, 40 baino zinen, eta guztiok ezagutzen genuen elkar. Lehen urteotan, ume bat besterik ez nintzen, baina egun batetik bestera, neska nagusiago batzuk erabaki zuten ni baztertzen hastea. Honen arrazoia izan zen, nire eskolan zegoen Down sindrome dun mutil batekin sartzera behartu nahi izan nindutela, eta nik ezetz esan niela. Horrek haserrarazi zituen, eta erabaki zuten haien aldeko ez banintz kontrakoa nintzela. Hasieran egiten zizkidaten gauzak patioan bakarrik ikustea edo klasean taldeak egiterak orduan ni baztertzea ziren. Baina egoeraren larritasuna gogortu egin zen, biolentzia erabiltzen hasi zirenean, hanketan ostikoak emanez. Horrek eragin zuen etxekoek egoera ikustea eta eskolarekin hitz egitea. Baina eskolak justifikazio lotsagarriak emanez ezer ez egitea erabaki zuen. Oraintxe kontatu izudan historia duela urte batzuk gertatu zitzaidan, baina gehien harritzen eta tristetxauena da oraindik gaur egun horrelako gauzak gertatzen jarraitzea. Euskal Herrian 2017-18 ikasturtean zehar 553 bullying kaso salatu ziren, eta mundu mailan hitz egin da nerabeen herenak bullyinga jasandu edo jasaten ari da. Gainera, egoeraren larritasuna beto ulertzeko, jakin behar duzue, munduko osasun erakundeak esan bezala, urtero, 6 eta 21 urte bitarteko 200.000 gaztek bizitza galtzen dutela bullyinga dela eta. Horregaitik, egoera hau salatu egin nahi dut eta zuen begiak ireki. Oso erraza delako gobernuari edo estatuari gauzak aldatzeko eskatzea, baina gobernuak ez ditu begiak leku guztietan, gu gara begiak dituguna. Horregaitik, eguneroko bizitzan begiak zabaldu behar dituzue, eta goera hauen aurrean zerbait esan, baina inoiz ez beste alde batera begiratu. Aldaketa bat nahi baduzue, zuek egin beharko duzue, guk egin beharko dugu. Horrek, desberdintasuna markatzeaz gain, gure munduaren aldaketa hasiko duelako. Egunon, nizuk Maria naiz, eta gaur, nire hausnarketei buruz hitz egingo dizue. Orain dela aste batzuk irakasleak proposatu zidan lan hau egiteko tere, ideia polita iruditu zitzaion. Hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet hemen egoteko aukera emateagatik, eta nire iritziak eta ikuspuntuak zuekin partekatzen usteagatik. Munduan nola datuko nukeen azaltzeak ez dirudi batere erreza, baina pentsa ezagun apur batez. Edozen aldaketa planteatu baino lehen, prozesu luze bat egin behar da, behaketa prozesu bat. Prozesu hori egin ondoren, konturatu naiz lehen aldaketa errespetuaren kontzeptuan batzala. Galdu ote dugu inoiz minutu bat hausnartzeko, behin eta berriz eskatzen dugun errespetu hori eskaintzeko prest gauden, ez daukat argi. Osasun arloan ere zer izan badut. Uste nork izan dezake ez dela bidezkoa ume edo gazte batek beste herrialde batean, adibidez Afrikan, herri txiroetan, osasuntsu izateko eskubidea ez dutela, nik ezin dut onartu. Gurekoiak izaten gara askotan, minduak zerritzean, edo premiak ditugunean, baina aurrena aipatutako respetu hori ahaztu eta erasetzaile bihurtu gaitezkegu ere bai. Zelan ez gogoratu, orain dela gutxi gertatutako Donostiako gertaera triste hau. Orain, hezkuntzari buruz ere zer esan hau dudala ikusiko dizuen. Nork esan dezake ez dela bidezkoa ume batek osasuntsu egoteko eskubidea kentzea. Inortzak ere ez. Ez dut uste auka dezekinik inok. Animatu nahi zaituzte, zerbait egitera. Segur nago buruan duzuela aldaketaren bat aurrera emateko gogoa edo naia. Ekin diezaizu hori, edo beto, ekin diezaigun denok horri. Guk ez badugu egiten ez du inork egingo. Eta ez badugu goren egiten noiz egingo dugu. Amaitzeko una eritzi zait, baina ez espertzea espero dut eta gustatu bazaizue hazi hausnartzen inguruan duzuenaz eta horrek eragina izango du, ez zalantzarik izan. Uste dut aldaketa prozesu luze bat egongo direla, orduan, pentsatzen baduzu horrengan lortuko duzue. Eskerrik asko. Hola, somos Nuria y Noa y vamos a hablaros de la revolución de la música. Desde hace años, la música ha movido a millones de personas. Estamos seguras de que tendréis alguna canción favorita y de que la música forma parte de vuestro día a día. Está demostrado que esta nos ayuda a expresar sentimientos muy profundos de diversos tipos. Sin embargo, todos vosotros, nosotras incluidas,
Habréis escuchado alguna que otra canción con letras un tanto inapropiadas por voluntad propia o involuntariamente. Tal vez deberíamos pararnos a pensar en el impacto negativo que causan estas en nuestra sociedad, o simplemente qué estamos haciendo mal nosotros para que la música haya llegado a este extremo. Con letras inapropiadas nos referimos, por ejemplo, a la canción Every Breath You Take del grupo The Police, que forma parte del grupo de canciones antiguas que, sin ser reggaetón, contiene fuertes mensajes machistas. Y es que esta se interpretaba como una canción romántica, pero el mismo cantante afirma que se trata del caso de un acosador que está obsesionado con una mujer. Y al parecer, el relevo lo han cogido las canciones de reggaetón. Todos conocemos a Maluma y sus 4 babies, a Becky G y su canción Mayores, y a Daddy Yankee y su explícita obra A que te pego. Pero este no es el único problema. También hay canciones que transmiten mensajes depresivos como Nota de suicidio de posta. No vemos normal que tales canciones sean cantadas a pleno pulmón por los jóvenes cuando el mensaje que transmiten es totalmente negativo. Lo peor es que estas normalizan las acciones que describen, como maltrato, autolesiones, infidelidades, y los oyentes pueden llegar a cometerlas sin ningún remordimiento. Para darle la vuelta a este problema tenemos que tener en cuenta 2 factores. Por un lado, los compositores tendrían que ser conscientes de la gran influencia que tienen en sus fans, en sus oyentes, y tendrían que intentar sustituir esas letras ofensivas por unas letras positivas o importantes. Y por otro lado, los oyentes tendrían que ser más críticos a la hora de seleccionar sus canciones para de esta forma no dar tantas visualizaciones y fama a artistas de mala influencia. La sociedad ya ha avanzado bastante en este ámbito y por eso ya hay canciones que se han ido actualizando. Por ejemplo, tenemos a Maroon 5 en colaboración con Cardi B con la canción Girls Like You, que habla de lo mucho que hay que apreciar a las mujeres, o Rosalía con su nuevo álbum El Mal Querer, que es una protesta hacia el machismo, o grupos como BTS, cuyo tema principal trata de quererse a uno mismo. En resumen, pensamos que con pequeñas acciones podríamos cambiar la industria de la música y a su vez el mundo. ¿Os imagináis un mundo en el que en vez de escuchar a jóvenes cantando despacito, oís a gente gritando I love myself? Muchas gracias, esto ha sido todo. Play,
en âge d'aller à l'école primaire, ils ne sont toujours pas scolarisés. Beaucoup de femmes n'ont pas la possibilité d'étudier, ce qui signifie qu'elles perdent la possibilité d'acquérir des compétences essentielles pour le monde du travail. La femme est capable de faire toutes les activités que l'on fait, sauf celle de faire pipi debout devant un mur. Le pouvoir des femmes n'est pas entre les jambes, il est dans notre cerveau. Pour une éducation qui nous apprend à penser et non pas à obéir. De notre enfance, on nous indique les chemins qu'on doit suivre. On ne naît pas femme, on le devient. On nous colle des étiquettes parce qu'on est né femme. On nous fait croire que notre aspiration dans la vie est de devenir des princesses dans un monde en rose. On nous dit qu'une femme qui veut être joueuse de foot est un garçon manqué. La base de tout cela est l'éducation qui nous est donnée depuis notre enfance. Nous voulons et méritons la même chance que nos frères et compagnons. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains l'avenir du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous venons. Le canon de Boutet est l'ensemble de caractéristiques qu'une société considère comme belles ou séduisantes. Mais la question à poser est qu'est-ce que c'est beau? Tout le monde est d'accord. Ainsi, les femmes se faisaient bander les pieds pour obtenir les pieds de fleurs de lotus. En Thaïlande et Birmanie, elles se mettaient des anneaux autour du cou pour avoir un coup de cigare. Tant en Chine qu'en Thaïlande, ça c'est beau. Barbara Calvin es la nouvelle manquante de Victoria's Secret. On a décidé d'incorporer un ange plus size, ça veut dire grande taille. Barbara mesure 1,75 m et pèse 56 kg. Vous voyez ça normal? Quel problème cause le canon de Boutet entre nous? Pour commencer, les troubles d'alimentation comme l'anorexie et la boulimie. Ces problèmes sont très critiqués entre les jeunes et les filles. Les médias et l'industrie culturelle sont à l'origine de cela. À la télé, on ne voit que des personnes parfaites, ça ne correspond pas à la réalité, mais nous encourage à être parfaits. Quant aux vêtements, la société oblige aux femmes à porter du vêtement sexuel. Puis, la mode est faite surtout pour les dames. Et ça, c'est du sexisme. Un autre facteur est l'impact des réseaux sociaux. Parfois, les réseaux sociaux peuvent être des alliés et favoriser l'acceptation. Mais souvent, ils deviennent des ennemis. Ils favorisent la discrimination et l'insulte. En conclusion, nous pensons que pour que le monde est sain, il faut éliminer le canon de Boutet et tout commencer à l'éducation. Jusqu'à présent, une mentalité est établie dans laquelle une image parfaite est imposée à les gens. Alors, nous, on peut changer le monde. Pourquoi pas? Bien que toutes les cultures et les évolutions soient différentes, est-ce vrai que tout le monde enseigne qu'il n'y a pas de beauté absolue? Si nous obtenions un changement, nous serions en train de mettre fin au complexe et la faible estime de soi. Et nous serions donc plus heureux. Merci. Cuba,
City of Stars abestuko dut, eta bueno. See the stars, are you sent just for me? See the stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I share with you. That now our dreams they finally come true. See the stars, there's one thing can't be what they want. They're in the bars, and through the smoky screens of thin crowded restaurants. It's not. Yes, what we're looking for, it's love for someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, to look in somebody's eyes, to light up the sky, to send it the words and the truth, a voice that say you'll be here and I'll be alright. I don't care if I know that's where I will go, 'cause all that I need is crazy feeling around the in my heart. I think I wanted to stay. See the stars, are you sent just for me? See the stars, you've never shine so brightly. Cuba Habana, Cuba Habana, Cuba Habana, Cuba Habana. Bueno, esta canción la utilizan las mujeres en África para dar las gracias y nos has llevado a las estrellas, pero la verdad es que la suerte la tenemos nosotros, que tenemos la mejor profesión del mundo teniéndoos a vosotros. Y decía Naya Utopía, estando el mundo en vuestras manos, todavía tenemos esperanza de que esto vaya para adelante. Es que ricasco, miren... Bueno, zuek jarri honetako izarra, mundua zelan hobetu erakutsi diguzuenak eta hobekuntza hori biztuko duzuenak zuen argiarekin. Eta horregatik artista ospetsu batek esaten dauen moduan, urte interesgarriak bizi ditzazuen opa dizuegu denoi. Bueno, y queríamos deciros que el próximo jueves, día 16, va a haber una jornada que se llama Becholingüe, en la que van a participar 300 profesoras y profesores y vamos a llevar nuestra experiencia. Van a ver vuestros vídeos, el evento lo van a presentar desde algunas de las personas que han estado hoy aquí participando y les vamos a contar todo lo que habéis sido capaces de demostrarnos que sois capaces de hacer. Y ahora pues vamos a invitar a que suban al escenario Islariak, artista guztiak, musikariak, aurkezleak,